Cómo diagnosticar los sensores y actuadores del motor 6.4 litros Powerstroke 4. Desarrollado por José Luis Bernal, ingeniero mecánico. Entrenamiento Facility Training les da la bienvenida. Video 4, parte 1. Control electrónico del motor. Contenido: diagnosticar la electrónica de los sensores y actuadores en la inyección Common Rail Bosch del motor 6.4 litros Powerstroke 4. La PCM recibe señales, calcula en su programa, envía la actividad de control de inyección de combustible en tiempo y caudal. En el gráfico la PCM, dos conectores. El conector PCM raya E de motor tiene 96 pines y el conector PCM raya B, conector de carrocería, tiene 58 pines. Con las señales la PCM calcula en su programa, envía la actividad de control de inyección de combustible en tiempo y caudal. En el gráfico la ubicación de la PCM, lado del conductor pared de juego. La PCM controla la presión y duración del caudal de inyección registrando los cristales piezoreceptivos del inyector hasta 20 amperios y 80 voltios. Los sensores envían señales a la PCM para dar rendimiento al tren motriz y para controlar las bajas emisiones del tubo de escape. En el gráfico la PCM y sus sensores. Los actuadores reciben señales para realizar el rendimiento del tren motriz y controlar las bajas emisiones del tubo de escape. En el gráfico la PCM y los actuadores. Aquí un gráfico completo de sensores y actuadores. En este video trataremos los sensores y actuadores correspondientes al eje R, cuerpo de mariposa, ubicación de los sensores en los gráficos del motor. Observen el gráfico de la posición de los sensores. Por ejemplo, el sensor CKP está en el lado derecho y el sensor CMP en el lado izquierdo. Observemos el cuerpo de mariposa. Vista superior del motor. Vista posterior del motor. Especialmente observen el sensor de temperatura de recirculación de gases de escape EGRT11. El primer sensor que mide la temperatura del enfriador horizontal. La válvula EGR de recirculación de gases de escape es una válvula de posición variable o motor de pasos que permite el flujo de gas de escape al múltiple de emisiones, controlada por la PCM con ciclos de trabajo desde menos 100% a 100%. La válvula de recirculación de gases de escape EGR se diagnostica por acumulación a estático producto del carbón de hollín y requiere desmontaje, limpieza o sustitución con herramienta especializada. En el gráfico observen la herramienta especializada. Esta herramienta fue anunciada en el video anterior. Observen el conector de 6 pines de la válvula EGR. Junto a la válvula EGR se encuentra el sensor de temperatura de recirculación de gases de escape EGRT12. La válvula EGR tiene un sensor de posición conocido como EGR-BP
potenciómetro que monitorea el movimiento giratorio de la válvula para saber la posición del recorrido. Los pines del conector de la válvula de recirculación de escape de gases de escape EGR son: enumeración de los pines del EGR de 1 al 6, comparado con la enumeración de los pines del conector PCME. Sensor de posición de la válvula EGR. En el pin E79 se llega la señal EGR-BP. Y los pines 2 y 6 para abrir y cerrar. Observemos ahora el diagrama de la válvula EGR. Lo importante aquí es que la válvula EGR tiene dos pines de redundancia para abrir y cerrar el paso de gas de escape desde los enfriadores. Para abrir están los pines 19 y 43 y para cerrar los pines 44 y 20. Ahora estudiemos los sensores de temperatura de recirculación de gases de escape EGR-T11 y EGR-T12. Son termistores que miden la temperatura del gas de escape antes y después del enfriador horizontal y vertical, para determinar si el enfriador está funcionando correctamente. En el gráfico el sensor de temperatura EGR-T11 está antes del convertidor catalítico, en la parte trasera del motor. Parte frontal junto al cuerpo de la mariposa y al EGR, el EGR-T12, y en la parte trasera el EGR-T11. La PCM con las señales de temperatura de los gases de recirculación de escape tiene el siguiente rango: de 200 grados centígrados a 900 grados centígrados, para medir la temperatura de salida de los tubos de escape, especialmente del tubo de escape lado derecho, y el sensor de temperatura EGR-T12 de menos 40 grados centígrados a 300 grados centígrados después de los enfriadores horizontal y vertical. Es decir, el gas de escape no debe mezclar más de 300 grados centígrados con el aire que viene desde el enfriador CAC. Y la resistencia aumenta cuando disminuye la temperatura. La PCM no hace la regeneración del filtro de partículas DPF si la válvula de recirculación de escape EGR está accionada. Cuando hay flujo de gas de escape no hay regeneración y se presenta una relación entre el sensor MAP y LP menor a 1. Estos dos sensores serán tratados en otro video. En el mantenimiento preventivo, usted debe usar los pins del escáner para medir la masa de combustible fuel rate y el posicionamiento y flujo de la válvula EGR antes y después de hacer una limpieza para constatar la reducción del hollín. Las lecturas Pi del flujo de gas de escape EGR y la regeneración son seleccionadas en el escáner. Aquí un ejemplo. Este gráfico muestra un motor a 3600 RPM, una presión del DPF mayor a 2 PSI, entre otros datos. Aquí ya el DPF cayó a 0 PSI, probablemente ya hizo la regeneración. Aquí vemos un proceso de regeneración. Está calculando el estado del DPF y está comparando las temperaturas del motor, del combustible, entre otras. Esto es un proceso de posttratamiento en el tubo de escape. Está en conjunto con el flujo del gas de escape EGR. Cuando hay un posttratamiento no hay flujo de EGR por protección del sistema y del motor.
los pines del conector EGRT11 y EGRT12 a continuación. Ahora un diagrama de los conectores. Se colocaron varios sensores de temperatura. El ST, el de combustible, el EGRT11, EGRT12 y el EOT. El EOT es la temperatura de aceite, el FRT es temperatura de combustible, el ST es temperatura de refrigerante de motor. Pero todos comparten algo en común: la masa flotante de retorno de la PCM. Si ustedes han podido leer en el gráfico, dice bajo contenido de azufre. Estos motores trabajan con 15 partes por millón de azufre en el contenido del combustible. El azufre es enemigo público número 1 de los motores diésel y es una propiedad inherente del combustible que se vende en cada país. Este tema también lo tratamos en videos anteriores. Ahora veamos la vista superior del cuerpo de mariposa y la válvula EGR. Hacia el frente ve usted la entrada de aire por el cuerpo de aceleración, válvula EGR, enfriador de EGR vertical, los dos filtros, uno de aceite y otro de combustible, la entrada de aire por el lado del conductor, detrás del filtro de aire la PCM, batería lado derecho, lado izquierdo dependiendo de la serie F. Vemos el turbo, la alimentación de aceite por la parte superior al biturbo, el enfriador de combustible y el recuperador de refrigerante de radiador. Complementemos. Como un dato importante, el aire debe entrar desde el intercooler a 55 grados centígrados. Y ya como les dije anteriormente, el gas de escape debe entrar alrededor de 100 grados centígrados. Los gases de escape es que la mezcla es una mezcla enrarecida. El motor no debe estar en exigencias de carga o potencia, porque la mezcla enrarecida lo que hace es que baja la temperatura de combustión del motor, y al bajar la temperatura de combustión del motor lo que hace es que hay reducción de óxidos nitrosos. Aquí vemos la entrada del múltiple de admisión hacia el lado derecho y el lado izquierdo, es una T. No tiene el cuerpo de mariposa. Ok, observemos ahora todo el conjunto de cuerpo de mariposa y válvula EGRT en el codo U. La entrada del gas de escape hacia la válvula EGR y la entrada de aire enfriado desde el intercooler. El cuerpo de la mariposa ajusta el flujo de aire a través de pulsos modulados, de 0 a 100 pulsos modulados. En este vemos la entrada del filtro de aire hacia la parte derecha y la placa de mariposas hacia la parte izquierda en el cuerpo de aceleración. El cuerpo de aceleración trabaja con dos pines. El pin de señal se le conoce como IMTB de 12 voltios de entrada de voltaje IMT, y tiene un margen de error para calcular la posición de la mariposa, con la cual la PCM coloca valores deseados y los compara con los valores reales. Cuando el cuerpo de la mariposa se desconecta, usted puede tener acceso a la parte del múltiple de admisión para limpieza, pero generalmente usted la limpieza la debe hacer primero tomando datos de medición y datos de observación. Los datos de observación es ver la cantidad de hollín que se forman en la placa de la mariposa. El cuerpo de la mariposa se prueba en coeo. Se desconecta los ductos de enfriador de aire de carga entre el turbocargador y el múltiple de admisión, y se desconecta, y con el escáner se tiene acceso a los PIN EGRTP de posición de mariposa y EGRPST EGR.
Usted con el escáner IDS comanda EGR-TP mover la placa de posición de 0% a 95%. Usted debe observar el movimiento de la placa. Esta no es un motor que tenga comportamiento de programación. Simplemente cuando se pasa el switch, él abra y cierra y coloca la posición de calibración. Es importante que la señal EGR-TP de la posición de mariposa y EGR-PST-EGR esté 85% para que usted provoque con esos comandos una RPM irregular y una señal PIG alrededor de 9.2 PSI. Cuando usted hace esto, está logrando activar los dos componentes simultáneamente, EGR y cuerpo de mariposa, y la entrada de gas de escape más aire provoca en RPM mínimo una RPM irregular o inestable, y el sensor MAS debe medir 9.2 PSI. Entre cada paso de lectura usted va a encontrar valores que le va a poder determinar el estado de suciedad del cuerpo de mariposa y de EGR. Aquí en el gráfico usted ve un motor sin cuerpo de aceleración. El EGR y la válvula EGR y el cuerpo de aceleración fueron eliminados. Para hacer esto, usted está incumpliendo con la ley de normatividad de estar modificando el motor. Nosotros no enseñamos modificaciones del motor. Nosotros aquí le enseñamos a los técnicos a que le enseñan a los clientes que cada 20.000, 30.000, máximo 40.000 kilómetros debe hacerle una limpieza al motor en las partes del cuerpo de aceleración y válvula EGR, y debe hacerle un flushing a mayor kilometraje, alrededor de 120.000 kilómetros de los radiadores. No enseñamos a modificar los componentes del motor. Tal vez otros lo hagan, pero eso es infracción a la ley. Cuando usted está haciendo la prueba que le acabo de enseñar, cada vez que comande 5 o 10 porcentajes de ciclo de trabajo a la válvula EGR y al cuerpo de aceleración, el MA empieza a leer más o menos 3 PSI. Entre más alto sea la lectura del MA, 3 PSI aproximadamente, él le indicará que el sistema de recirculación de gases de escape no está atascado. Usted también debe recomendarle a su cliente, y ya lo hemos enseñado en los videos anteriores, que utilice aditivos para estos motores. El problema de los motores modernos es que los combustibles no están cumpliendo con la normatividad de lubricidad y de bajas partes por millón de azufre. Estos son enemigos de los componentes que le hacen control de emisiones. O sea, la ley manda a bajar las emisiones en los vehículos, los fabricantes están cumpliendo. Sin embargo, en Latinoamérica y en muchos estados de Norteamérica, el ACPM que se vende no cumple. Es por norma que el ACPM debe ser mínimo 15 partes por millón de azufre. Aquí vamos a mostrar uno de los tantos sistemas de limpieza que hay para sistemas de admisión y de combustible diésel. Por ejemplo, ustedes están viendo un kit de limpieza BG, pero también lo puede conseguir en Valvoline, lo puede conseguir en Wins, por ejemplo. Yo he trabajado con Wins en los sistemas de combustible diésel, y se les enseña a los clientes que es parte del mantenimiento preventivo limpiar los ductos de admisión y echarles aditivos al tanque de combustible. Por ejemplo, si usted tiene un escáner IDS o otro escáner que eleva todos los datos del sistema EGR y del cuerpo de aceleración, usted debe medir antes y después de la limpieza para saber la reducción de hollín, y esto lo hace comparando con los datos y los PI data de la masa de combustible, el fuel rate, o lo que llamábamos nosotros anteriormente la masa deseada de combustible. Esto es lo que idealmente está introduciendo los inyectores common rate dentro de la cámara de combustión. Aquí vemos un sensor de temperatura con formación de hollín. Por eso es que mandamos a desmontar los radiadores, los sensores, y hacer la limpieza alrededor mínimo de 40.000 kilómetros, y lavado de los enfriadores de EGR máximo 100.000, 120.000 kilómetros.
Yo sugiero alrededor de 40.000 kilómetros. Toda la operación es una operación costosa, pero no inventamos desarmar, desmontar, eliminar, reprogramar cosas como esas que no están dentro de nuestras capacidades como técnicos en el mantenimiento. Ahora vean un cuerpo de mariposa con bajo kilometraje y bajo suciedad, y veamos cómo un producto BG de admisión hace limpieza en la parte del cuerpo de aceleración, o como instalando un adaptador del sistema de admisión se puede hacer limpieza no solamente del cuerpo de aceleración y del cuerpo de la válvula EGR. Esto debe hacerse según las indicaciones del fabricante, y generalmente se hace con el motor en coher, y hay un accesorio que se le coloca al volante y al pedal del acelerador para que esté alrededor de una RPM mínima acelerada de 1000-1200 RPM, y el proceso de limpieza puede durar alrededor de unos 40 minutos. Por eso es que le mandan a medir antes y después de hacer la limpieza las válvulas EGR, el cuerpo de aceleración de la mariposa, y a medir la masa de combustible introducida, porque eso le garantiza a usted medir antes y después de hacer la limpieza. Algunos otros técnicos tienen Barcode, que es una cámara de video que se introduce a través de sus componentes y puede observar antes y después la condición de limpieza. Amigos, nos encontramos en unos momentos cruciales donde lo mejor es recomendar a los clientes mantenimiento preventivo. Un motor Power Stroke Force no es un motor para tenerlo completamente trabajando 100.000, 120.000, 200.000 kilómetros sin meterle un mantenimiento preventivo. Cliente que utilice un motor Power Stroke y no le haga mantenimiento desde los primeros kilometrajes está condenado a gastarle plata comprando repuestos altamente costosos. Aquí vemos la recomendación que acabo de hacer de desmontaje de los componentes y el fluching que se realiza sobre el enfriador horizontal y vertical y la válvula EGR. Ahora veamos el conector de cuerpo de mariposa, que tiene 4 pines. El control de abrir y cerrar se hace por los pines ITB-BC y ITB-BF. Ok, observen el gráfico del diagrama. Uno trabaja a menos porcentaje, el otro trabaja a mayor porcentaje para abrir y cerrar la placa de mariposa. Buen rendimiento del motor. Usted debe tener en cuenta los radiadores que tiene este motor. Anteriormente estudiamos el enfriador de combustible del sistema auxiliar de enfriamiento de baja y de alta presión del Common Rail. Cómo ese sistema está sacando el calor al turbocompresor a través del mecanismo de actuación de la aspa variable de la turbina. Pero también hay otros radiadores, como el condensador, el radiador principal de enfriamiento de combustible, el radiador y la bomba eléctrica de refrigerante auxiliar. Todos estos componentes también deben ser programados para limpieza alrededor de unos 40.000 kilómetros a 80.000 kilómetros. Esto quiere decir un año, dependiendo del trabajo de kilometraje que se le haga al vehículo. Un año, máximo 2 años. Observemos el flujo de gas de escape EGR y de refrigerante desde la bomba de agua en la parte frontal de la tapa. Primero entra por la parte de atrás del refrigerante del enfriador de gas de escape EGR horizontal. Observe cómo pasa hacia el enfriador vertical de EGR, y de aquí hay una bifurcación que entra nuevamente a la bomba de agua, y otra bifurcación que va hacia la válvula EGR, y de la válvula EGR saca el aire del sistema hacia el depósito desairador que está al lado de izquierdo del motor. Observemos. Una aclaración:
Cada vez que usted haga una intervención del sistema EGR, en la parte superior, entre el enfriador vertical y la válvula EGR, por esa valvulita usted debe retirar la manguera y proceder a hacer la desaeración del sistema. Este es un sistema que se purga entre la posición del sensor EGR-T12 y la salida hacia la válvula EGR. Evite la formación de burbujas que entren al depósito desaerador, o que se doble la manguera, porque si se dobla la manguera, lo más probable es que se revienten los enfriadores de EGR y la válvula EGR se funda por recalentamiento. Aquí está, manguera de desaeración al depósito, hacia el depósito de refrigerante de refrigeración. En la parte superior la manguera viene de la válvula EGR y la parte inferior viene del radiador. Ok, hace doble función ahí. Como si usted se observó en el video, la que viene de desaeración es un sentido y la que va hacia el depósito del radiador principal es de doble sentido. Respire y expira, respire y expira. Entonces el sistema de enfriamiento del motor retira el calor de combustión del motor, retira el calor de los gases de recirculación de gases de escape EGR, retira el calor del sistema de lubricación, retira el calor de los inyectores, retira el calor de la bujía incandescente en la culata. ¿Cómo es posible esto? Pues el enfriador de aceite está en la parte inferior, en el bloque en B, debajo de la tapa del filtro de aceite. Esta se encarga de sacar todo el calor del sistema de lubricación. Aquí lo vemos. También se ve otros componentes. Se ve hacia la tapa frontal de la bomba de agua el sensor ST. También se ve el sensor EOT de temperatura de aceite y el interruptor o sensor de presión de aceite. Se ve la carcasa del filtro de aceite y se ve la base de enfriador de aceite. Observen otro gráfico. Con la señal de temperatura de aceite de motor, la PCM hace correcciones de cálculo de caudal de combustible, sincronización de inyección, o sea, torsión y potencia, y aplica también el electroventilador de fan clutch. Entonces, justo con estos ajustes de correcciones se ayuda con los sensores que vieron ustedes anteriormente, entre esos el sensor ST de motor. Aquí vemos la salida de lubricación hacia el biturbocompresor. Veamos el conector de sensor de temperatura de aceite EOT y el interruptor de presión de aceite EOP. El EOP envía una señal directa al panel de instrumento. Sensor de posición de temperatura de combustible FRT. Es importante que la temperatura del combustible sea registrada por la PCM, porque con esta temperatura la PCM tiene calibrada la viscosidad del combustible, y con la viscosidad del combustible puede hacer relaciones y ajustes del flow rate de combustible en la inyección. La temperatura del combustible hemos hablado que debe estar entre 35 y 40 grados centígrados, pero puede subir 60-70 grados centígrados. Veamos la curva de temperatura del combustible. Aquí la vemos a 32 grados centígrados, pero puede llegar hasta 150 grados centígrados. ¿Ok? En 32 grados centígrados marca aproximadamente 2 voltios. Comanda sincronización, pulso de inyección, presiones en diferentes condiciones de RPM y carga, y controla las válvulas solenoides de presión de la bomba de alta presión y de volumen de la bomba de alta presión, la PCB y la VSB. Veamos el conector del sensor de temperatura. Van a la PCM.
Ahora veamos la posición del sensor de presión FRP. Lo estuvimos tratando en los videos anteriores. Se consigue en el banco derecho sobre el riel debajo de la tapa de válvulas, y las dos válvulas de control, la de presión y la de volumen, se consiguen en la parte trasera del motor, que tiene sincronización con engranajes, y la válvula de presión se encuentra hacia la parte del engrane, y la válvula de control de volumen se encuentra hacia la parte interior, cubiertas todas por los componentes del turbocompresor. El sensor FRP o sensor de presión de riel de combustible es el mismo sensor ISP, Injection Control Pressure, que se utilizaba en los motores GUI. Un motor en arranque debe estar por encima de 4000 psi y estabilizar su presión entre 5000 a 7500 rpm mínima, dependiendo de las condiciones del motor. 5000 rpm está mostrado aquí alrededor de 1 voltio. Si no tiene esta presión de arranque, quiere decir que tiene problemas o el sensor FRP o tiene problemas la bomba de alta presión. Observemos ahora el sensor de presión de riel combustible, 3 pines de capacitancia peso resistiva. Ok, ahora veamos los pines de los inyectores del sensor de presión de combustible FRP lado derecho. Entonces están los pines enumerados hacia el conector de entrada del lado derecho. Hay un conector de riel para los cilindros 1, 3, 5 y 7. Observemos, aquí vemos ambos conectores de entrada. Esos son los conectores del lado derecho y lado izquierdo. El lado derecho incluye el sensor de presión FRP, el lado izquierdo solamente los inyectores 2, 4, 6 y 8. Aquí vemos el posicionamiento gráfico del sensor FRP del inyector número 3 al conector PCME a través del conector del banco a la derecha que está ajustado a la culata debajo de la tapa de válvulas. Pero también vemos como el sensor FRT va directo al conector PCME, igualmente que la válvula PCB y BCB. Es decir, que cuando usted tenga un problema de cableado al sensor FRP, va a tener que no solamente revisar el arnés de cableado de la tapa de válvulas, sino también va a tener que revisar el arnés de la tapa del conector de la tapa de válvulas, sea del derecho o lado izquierdo, al conector PCME. Ahora veamos los del banco izquierdo. Veamos ahora los dos válvulas solenoides de la bomba de alta presión. Ahí está el empaque inferior con un conector de 4 pines independiente a la entrada de los dos válvulas solenoides. Recuerden que en el video anterior yo estuve hablando de que el calor del aceite, el calor del motor resquebraja parte de estos arneses. Veamos ahora el conector del BCP y BCB. Este video está tratando más que todo el mantenimiento que se le debe hacer preventivo del carbón y hollín que se hacen en el tubo de ducto de admisión de entrada al sistema de motor, cuerpo de aceleración, válvula EGR y enfriadores de alta y baja, o sea, el horizontal y el vertical del EGR. Continuaremos enseñando sobre la electrónica del motor 6.4.
Muchas gracias por la atención.